Fanáticos de las gorras, amigos, hoy les traigo esta 5950 de New Era de Los Ángeles Dodgers en su versión on-field. Como verán, es una gorra que está bastante sucia, un poco estropeada. Pueden fijarse que en la parte de arriba está un poquito desmoldada y también en la parte de abajo podemos ver que está bastante sucia la banda sudadera y la parte de la etiqueta también. Así que amigos, vamos a darle un tallado y vamos a ver cómo queda. Amigos, necesitamos un bol con agua tibia, jabón en polvo, un cepillo de cerda suave y uno con una cerda un poquito más dura. Entonces derramamos el jabón en el agua y lo mezclamos rápidamente. Antes de empezar, amigos, vamos a quitar el sticker y fíjense cómo queda la marca del sticker por la cantidad de uso, el polvo, la suciedad. Por eso en mi caso yo siempre recomiendo no dejar el sticker. Bueno, eso ya es una cuestión de gustos personales. Y luego de eso, amigos, le metemos un buen cepillado para retirar toda la pelusa. Como pueden ver, aquí en la parte de arriba se ve que está un poquito deformada la gorra, como les decía. Con el cepillo de cerda suave, amigos, lo humedecemos y le metemos completamente al tallado a toda la gorra sin miedo, con movimientos circulares, teniendo en cuenta de utilizar siempre este cepillo de cerda suave, porque como verán, aquí en esta parte del panel frontal tenemos unos cartones que sirven para dar estructura a la gorra y se nota que está bastante maltratada, por eso que queda con este molde así un poquito deformado. Y nos aseguramos de cubrir completamente toda la gorra, inclusive con la parte del botón de arriba, que pueden darse cuenta que está un poco amarronado por la cantidad de sudor, polvo y toda la suciedad que se le fue quedando a la gorra. Como les mencionaba, amigos, en la parte de arriba podemos utilizar este cepillo de dientes que trae una cerda un poco más dura que el otro cepillo. Por supuesto, amigos, vamos con la parte del interior de la gorra, aquí en la parte del under visor. Llegado a este punto, amigos, les sugiero que tengan cuidado con la visera, porque en su interior contiene unos papeles prensados, aquí como ven en la imagen, algo parecido a esto, y eso cuando se humedece, por supuesto, pierde la rigidez y una vez que se dobla es muy difícil recuperar. Prácticamente la gorra queda con muchos problemas en ese sentido, porque no se puede recuperar ese molde original. Vamos procediendo también con el cepillado en toda la parte de la banda sudadera y por supuesto dándole más intensidad en esta parte de la etiqueta, que es donde más se nota el polvo alojado con el correr del tiempo. Sin miedo, amigos, vamos a quitar todo el exceso de jabón que quedó en la gorra con abundante agua. Le metemos un buen enjuague para retirar absolutamente todo lo que quedó de jabón. Y aquí, como verán, en la parte del botón de arriba queda súper notoria la suciedad, en este caso del botón. Y para esto, amigos, voy a utilizar un elemento que sería prácticamente un jabón, pero para las prendas blancas que uso normalmente para el lavarropas. No es nada difícil de encontrar, en cualquier supermercado lo van a encontrar, así que le metemos mucha intensidad en esa zona para poder retirar esa suciedad que quedó alojada en el botón. Y bien, amigos, una vez ya retirada todo el agua, procedemos a quitar el excedente con un paño, en este caso un paño que no tenga muchos pelitos, cuidando siempre no desmoldar más lo que está la gorra, ya que está bastante húmeda. Vamos a utilizar un bowl preferentemente redondo. También les muestro estos moldes que son para proteger el panel frontal que suele traer las gorras. En este caso yo hice el mío apoyándome y usando esto de ejemplo, y le puse un plastificado para que el cartón no
se pierda con la humedad en este caso. También vamos a usar un par de bolsas de plástico, unas cuantas en realidad, para poder darle molde posteriormente al panel frontal. De esta forma, amigos, agarramos el cartón que habíamos hecho y lo ubicamos de esta manera para poder mantener el molde, que no se siga deformando el panel frontal. Lo ubicamos bien de esa manera. Y por supuesto lo mismo haremos con las bolsas de hule que les había mostrado. Lo ubicamos así, de esta manera, bien compacta, tanto por delante y también por la parte de atrás, para luego ya ubicarlo por el bowl en este caso y dejarlo ya para el posterior secado. Aquí les muestro, amigos, cómo quedó perfectamente compacto, bien ubicado por el bowl, para meterle ya al ventilador. Bueno, amigos, después de haber esperado aproximadamente unas 5 horas, depende mucho de la temperatura ambiente también, la gorra está prácticamente seca, un poquito húmeda todavía, pero ya podemos proceder al momento de plancharlo para poder darle esa firmeza que tenía la gorra anteriormente. De esta manera cubrimos con un pañito, con una tela, para no dañar la superficie directamente y así de esa manera no quemar la tela. Como vemos, humedecemos el pañito y pasamos con la plancha por arriba, y así lo vamos a ir haciendo en la visera, en la parte frontal, siempre teniendo en cuenta que el molde está todavía en la gorra, y eso nos permite poder plancharlo con mayor seguridad y firmeza. Finalmente, por fin, amigos, podemos retirar todo lo que hay en el interior de la gorra. Quitamos los plásticos, también el cartón, y fíjense cómo adentro en las etiquetas prácticamente quedó como nuevo. Podemos ver que quedó bastante blanca, el undervisor, la parte de arriba, bastante bien. Recuperamos un poquito el molde, pero como saben, es muy difícil recuperarlo al 100%, pero lo importante es que la gorra quedó impecablemente limpia, amigos, como ven. Y bien, amigos, este ha sido otro video de cómo podemos recuperar una gorra en mal estado. Gracias por estar ahí todo el tiempo. Suscríbanse al canal, dejen su like, así podemos seguir llegando a más personas y traerles más contenido para ustedes. Chau, chau, amigos.